Entonces, estamos leyendo el día de hoy del profeta Isaías, este hombre de Dios que escribió sobre el asunto de nuestro problema, es decir, el pecado, y la solución de Dios, es decir, la venida de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, aún 800 años antes la venida primera de Jesucristo, Dios ya ha dado toda la información sobre ambos, el problema y la solución. Estamos leyendo aquí Isaías capítulo 15, que habla sobre la vida de Jesucristo 800 años antes de su venida primera. Dice la Biblia sobre Cristo: porque el Señor Dios me ayudará. Está Cristo hablando aquí por medio del profeta Isaías. Dios me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Entonces Cristo, Él supo perfectamente bien antes de su venida que su vida completará el propósito de Dios. Es decir, Él en su venida dará su propia vida, su sangre preciosa, para pagar por los pecados de su gente y redimirnos de nuestros propios pecados. Entonces, podemos ver aquí que Cristo fue la respuesta a la profecía del profeta. Dice aquí: cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, los comerá polilla. Entonces, Él está diciendo aquí que Dios es mi ayudador. Aquí, en los últimos dos versículos de este capítulo, leemos sobre los que escucharon el mensaje. Hay dos clases. Hay personas aquí que escucharán la palabra de Dios y a través de su confianza en Dios alcanzarán una esperanza, un hogar en los cielos con Dios a través de su misericordia. Y también hay una otra clase de personas, los que rechazan la palabra de Dios y en el fin serán perdidos. Dice la palabra sobre el primero clase: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Entonces, esta persona aquí, el profeta está diciendo que los que están listos de recibir la palabra de Dios, ellos recibirán la bendición del Mesías. Pero hay una otra clase de personas, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, y su fin es tan horrible. Dice la Biblia: he aquí que todos vosotros encendéis fuego
y estáis cercados de centellas, andad a la luz de vuestro fuego, es decir, en tus propios caminos, y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el profeta aquí, Isaías, nos dice que si hay un problema tan grande, es decir, somos pecadores y los pecados que nos cometieron, estos pecados nos separaron de Dios, porque Dios no puede soportar el pecado. Y la Biblia dice, el profeta está diciendo aquí que la solución de Dios es un milagro tan grande, más grande que podemos decir un milagro normal. Este milagro que necesitamos para sobrevenir el problema es el milagro de su propio Hijo amado, Jesucristo. Solamente el milagro de su sangre preciosa puede limpiar nuestros pecados. Solamente podemos llegar a ser hijos de Dios a través de este milagro del regalo de Jesucristo. Como la Biblia dice, el Hijo amado de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo con el propósito de pagar por tus pecados. Pero todavía hay algo que tú necesitas hacer. Todos nosotros tenemos que hacer algo con el mensaje de Jesucristo. No es suficiente solamente para saber si Cristo vino al mundo. No es suficiente solamente para saber si Cristo fue a una cruz para morir por los pecadores. No, hay algo más que tú tienes que hacer, que todos nosotros tenemos que hacer. Es decir, tenemos que recibirle personalmente. No podemos alcanzar un hogar en los cielos con Dios solamente a través de un entendimiento mental. No, tenemos que conocerle personalmente. Es decir, tenemos que llegar a ser templos de Dios vivo. La Biblia nos enseña que Dios no quiere morar en ningún templo, que es la obra de manos humanas. El propósito de Dios es para morar con su pueblo, para hacernos templos del Dios viviente. Entonces, es decir, como Cristo nos dijo en la Biblia, Juan capítulo 3, podemos leer las palabras de Cristo sí mismo. Él dijo, os es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. O sea que, es decir, tenemos que ser nacidos del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que es un asunto de fe. Tenemos que confiar en Dios, en el regalo de su Hijo amado, en la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, como el pago por nuestros pecadores pobres. Él fue a la cruz con el propósito de dar su vida. Somos siempre los quien pensamos sobre cómo podemos
guardar nuestras propias vidas, pero Cristo, Él vino con un propósito diferente. Él vino con el propósito de dar su vida. Siempre estamos dispuestos a guardar nuestras vidas, a salvar nuestras vidas. Pero Cristo, no, su propósito fue para dar su vida. Es decir, amor, amor. Entonces, en la cruz del Calvario, lo que vemos es amor. Amor es un amor tan grande, más grande que cualquier otro amor. Cuando Dios sí mismo vino al mundo, Él llegó a ser humano, Cristo, Dios eterno. Él llegó a ser humano. Él vivió entre nosotros como un hombre. Él se puso sí mismo bajo una debilidad tan grande como hombres, con todas las necesidades que tenemos el día de hoy como hombres. Él experienció las mismas debilidades que tenemos que experienciar también. Porque por amor, Él fue, como dice, dispuesto, no sé, Él fue dispuesto para dar su vida, para vivir una vida separada, una vida de sufrimiento, para ponerse a sí mismo como el sacrificio divino. Como dijo Juan el Bautista, él dijo, mira, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo vino como un sacrificio divino. El único pago que puede quitar tus pecados, la sangre de Jesucristo. Y no estamos al día de hoy hablando sobre religión, ningún sistema de religión no es el tema el día de hoy, porque antes de la venida de Jesucristo, este camino fue tratado por siglos y siglos, sin éxito. La gente por siglos y siglos trataron de ser salvos a través de su sistema religioso, pero sin éxito, porque, como la Biblia dice, no es posible que la sangre de los animales no puede quitar los pecados, pero sí, la sangre preciosa de Jesucristo, esta sangre preciosa, esta sangre divina puede limpiarte de toda maldad. Él tiene poder, un poder divino que sobrevenir todos los pecados que se meten en tu vida. Él puede cortar las cadenas, Él puede darte libertad el día de hoy de cualquier pecado. Si tú eres un esclavo el día de hoy, Dios le bendiga. Si tú eres un esclavo el día de hoy a tus pecados, yo quiero decirte, sí, hay esperanza
esperanza está disponible en Jesucristo. Él tiene poder sobre cualquier pecado, sobre cualquier problema que puede meter en tu vida. Él puede vencerlo, porque Él es Dios, Dios en la carne. A mí me gusta uno de los nombres de Jesucristo que tenemos de la Biblia. Emmanuel, dice la Biblia, uno de sus nombres, es decir, Dios con nosotros. Hay poder en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. No es un simple humano mortal, pero es Dios en la carne. Y Él vino como sacrificio, el sacrificio por los hombres pecadores, para hacer para ti, para mí, lo que no podemos hacer. Aquí yo quiero leer algo de Mateo sobre su nombre. Un día un ángel visitó José, y él dijo a José que llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dijo el ángel, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces yo quiero decir el día de hoy que Jesucristo puede darte la victoria sobre cualquier pecado. Él vino no solamente para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, porque las consecuencias del pecado son horribles, terribles. Una separación eterna de Dios, en infierno. Yo sé, no es un tema que la gente quiere escuchar. Yo sé perfectamente bien que la mayoría no quieren escuchar este tema del lago de fuego, infierno, una separación eterna de Dios, de todas las cosas buenas, una separación que no tiene ningún fin. Es horrible. Pero Dios envió su Hijo amado Jesucristo para no solamente salvarnos del castigo del pecado, pero para salvarnos del pecado sí mismo. Y si vengamos a una relación con Jesucristo, recibimos también este poder sobre el pecado. Solamente a través de su poder divino podemos vencer el pecado. Entonces, por eso el ángel le dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque salvarás a su pueblo de sus pecados. Entonces hay victoria en la mano de Jesucristo. Hay victoria sobre el pecado. Y cuando vengamos a una relación con Él, recibimos también este poder sobre cualquier pecado. Solamente Dios puede salvarte de tus pecados. Y tú tienes que ser salvado de tus pecados.
Dice esta letrera aquí, Cristo murió por nuestros pecados. No fue ningún otro camino para salvarnos. Cristo es el único camino al cielo, el único que puede darte salvación. Él dijo, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy, él dijo, la verdad. Cristo es la verdad sí misma. Cada palabra que él habló fue una palabra de Dios sí mismo, quien no puede mentir. Entonces Cristo es la verdad sí misma. Y también Él es la vida eterna. Es decir, cuando tenemos una relación con Él, tenemos la vida eterna sí misma. Cristo dijo una vez cuando Él estaba orando, Cristo dijo a su Padre, esta es la vida eterna, cuando la gente te conoce a ti y como Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú envió o enviaste al mundo. Entonces, la vida eterna es un conocimiento de Dios. Yo debo leerla. Juan capítulo 17, en su oración, Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, y él dijo a este hombre Nicodemo una noche, es necesario nacer de nuevo. Él estaba hablando esta noche sobre una amistad con Dios, un conocimiento de Dios, fue el tema. Y Él está diciendo lo mismo aquí, que la vida eterna es el conocimiento de Dios. Entonces, estamos aquí solamente con este propósito de levantar el nombre de Jesucristo a ustedes, para compartir las buenas nuevas de Jesucristo, que todavía hay esperanza en Él. Todavía, si tú vengas a Él, tú recibirás la vida eterna que tú necesitas. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, del amor de Dios. Pero hay un peligro también, hay un peligro que puede suceder en tu vida si tú rechaces la palabra de Dios, este regalo. Cristo, este día cuando Él estaba hablando a Nicodemo, Él dijo, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces hay un peligro si rechazamos la palabra de Dios, si echamos de nosotros su palabra y se niega la palabra de Dios. Hay un peligro tan grande, porque en ese caso estamos bajo la ira de Dios. Dijo Juan el Bautista aquí, Juan capítulo 3, él dijo,
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es un asunto de fe. Como la Biblia nos dice, sin fe no es posible de agradar a Dios. No podemos agradarle sin fe. Abraham es llamado el padre de los que tienen fe en las Escrituras, porque la palabra de Dios vino a Abraham y la Biblia nos dice, él creó la palabra de Dios. Y su fe, su confianza en la palabra de Dios fue contada para él como justicia. Entonces Abraham es el padre de fe por todos que creyeron en Dios, en su palabra. Y por eso la Biblia nos enseña que sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos agradarle sin fe. Entonces quizás el día de hoy tú pienses que yo tengo un problema porque yo no tengo fe. Pero yo quiero decirte que Dios ya tiene su solución por este problema. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra a sí misma dice que es a través de la Santa Biblia que podemos alcanzar una fe que salva. A través de su palabra. Entonces el propósito de escribir la palabra, esta carta de amor que Dios te escribió, el propósito es para darte una fe que te salva. Que te salva. Es posible para ser salvado a través de la palabra de Dios, para llegar a ser sabio hasta un día de salvación. Así dice la Santa Biblia, así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Juan, capítulo 1, nos da la respuesta, lo que tenemos que hacer. Juan, capítulo 1, versículo 12, nos enseña que a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, el asunto es que tú tienes que recibirle personalmente. Tú tienes que recibirle. Quizás ya quizás ya tú tengas una relación con Dios. Qué bueno, qué bien. Entonces, lo que tienes que hacer es leer la Santa Biblia cada día. Tú tienes que pasar mucho tiempo en oración con tu Dios. Tú tienes que someterse a ti mismo bajo la autoridad de su palabra. Y tú tienes que vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. Es el propósito de todos los cristianos. Para vivir una vida santa. Para vivir una vida digna de Jesucristo. Entonces, si tú llamas a Cristo como tu Señor, ahora tú tienes que vivir para su gloria, bajo su autoridad. Entonces, solamente Él puede salvarte y solamente Él puede guardarte salvado. Es un asunto de fe, del primer día hasta el último día de tu vida. Es una pregunta de fe. Todos nosotros tenemos que andar en fe, como nuestro padre Abraham, el padre de todos que tienen fe. Abraham. La Biblia dice
que Abraham fue un hombre de fe y su fe fue contado como justicia con Dios, su fe. Génesis, podemos leer sobre el asunto. ...15 yo creo. Sí, 15. Aquí encontramos un pasaje que habla sobre la vida de Abraham, el padre de los que tienen fe. Y dice la Biblia aquí, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y la Biblia dice aquí un versículo tan importante, y creyó al Señor y contóselo por justicia. Entonces podemos ver aquí que la fe de Abraham en Dios fue contado como justicia delante de los ojos de Dios. Su fe fue contado como justicia. Es igual el día de hoy. Totalmente igual el día de hoy. Es lo mismo. El día de hoy tenemos que tener fe. Y si pongamos nuestra fe en Jesucristo, este es contado como justicia delante de los ojos de Dios. Como la Biblia nos dice, sin fe no es posible agradar a Dios, sin fe. Entonces, ¿cómo podemos crecer en fe el día de hoy? Porque yo sé, algunos no tienen fe. Algunos piensan que nada hace todo. Esta ciencia de evolución que dice que nada hace todo. Algunos creen así. Tan necios sabemos, pero a veces gente tiene un problema con este pensamiento que nada hace todo. Pero si tú tengas este problema el día de hoy, yo tengo buenas nuevas para ti. Si tú lees la Biblia, tú puedes alcanzar fe en Dios, porque es la manera que Él nos da fe, a través de su santa palabra. Este libro es una carta de amor. Dios te escribió una carta de amor, porque Dios te ama. La verdad es que Dios te ama. Y no es agradable a Dios que cualquier persona se parezca. Su corazón es que todos serán salvados. Es el corazón de Dios para ti, para mí. En su gran amor, Él hizo un camino que lleva al cielo. Qué bueno es Dios. Somos pecadores, no somos dignos, y todavía Él nos ama.
y todavía Él nos dio un camino directamente al cielo. Entonces, a través de su amor divino, todos pueden ser salvados al día de hoy. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy. ¿Por qué dice la Biblia hoy? ¿Por qué no dice la Biblia mañana es el día de salvación? La verdad es que ninguna persona tiene ninguna garantía de mañana. No sabemos si hay o no hay una mañana para ti, para mí. ¿Y por qué Dios quiere salvarte? Porque el propósito de Dios es para darte una relación con su Hijo amado Jesucristo. Por eso Él nos dijo, hoy es el día de salvación. Entonces, no espérate. Quizás mañana será demasiado tarde. Es posible que mañana será demasiado tarde. Entonces, por eso, no debemos esperar, no aún ningún día más. Si tú no andas con Jesucristo al día de hoy, ¿por qué no? Porque tú no tienes ninguna seguridad. Si tú no estás en Jesucristo, si tú no estés en Jesucristo al día de hoy, tú no tienes ninguna seguridad. Entonces, debes ser muy temoroso si tú no estés en Jesucristo, porque solamente por estar en Él puedes tener confianza. Confianza que sí, yo tengo un hogar en cielo con mi Dios amoroso. Yo tengo esperanza. Y yo quiero completar este pequeño mensaje con una palabra. Solamente yo quiero decir que no estamos aquí como algunos que son dignos, porque nadie es digno de su misericordia. Es misericordia porque no somos dignos. Su venida fue para dar su propia vida por los que no son dignos. Entonces hay esperanza el día de hoy por todos. Si Dios puede salvarme, Él puede salvarte también. Yo estoy seguro de eso. Entonces vuélvete a Dios de tus pecados y recibirle el día de hoy, porque hoy es el día de salvación. Dios te bendiga a todos, Dios te bendiga a todos. Yo quiero decir también que tenemos un estudio bíblico en la casa cada domingo a las 5:30. El propósito es solamente para abrir la palabra de Dios y buscar juntos con cualquier persona que quiere buscar Dios a través de su palabra, las buenas cosas de Dios. Entonces, nuestra casa está abierta y yo tengo invitaciones para compartir con todos. Si quieres estudiar la Biblia con nosotros, estás bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas todos. Entonces, Dios le bendiga a todos. Amén. ¿Tiene ganas de estudiar la Biblia usted? Sí, pero pues los domingos hasta las 5:30. Es mi nombre y número. Y estamos aquí en Guaymas, si Dios nos permite, por quizás algunos meses. Y usted y tu bebé son bienvenidos. Okay. Y ahorita para ir para allá, que también agarraría la calzada, ¿Perdón? para ir para allá al estudio bíblico. Sí, en mi carro. Y tenemos espacio. Mi hija, un hermano, y vamos. El hermano Leonzo, Sí, Leoncio. yo lo conozco. Ah, ok. Entonces está
bienvenida para asistir si tiene tiempo. Y después lo que hacemos es un aventón, raite a través a su casa o cualquier lugar donde quiere ir. Entonces, en Guaymas o aún San Carlos, y algunas veces tienen que ir por San Carlos. Entonces, ahora, ¿Y el hermano León se lo llevan a San José? Él está viviendo aquí ahora Está en viviendo Guaymas. aquí en Guaymas. Sí, y vayamos ahora por la casa, por un estudio bíblico. Estamos estudiando Juan, en capítulo 4 todavía o 5 horas. 5, 4. 5 quizás. Ella me conoció cuando yo andaba en droga. Ok, pero ahora es libertado de pecado. Alabado Gloria. sea el Señor.